Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al segundo panel del seminario Nuevas Perspectivas en Derecho Internacional Privado, organizado de manera conjunta entre el Instituto Ambrosio Gioja de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de Doble Dependencia, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET. El tema del panel de hoy es contratos de vacunas y métodos de resolución de controversias, en el que van a disertar los doctores Sixto Sánchez Lorenzo y Julio César Rivera. En primera instancia, disertará el profesor Sixto Sánchez Lorenzo, a quien le agradecemos enormemente que nos esté acompañando en esta tarde, y brevemente leeremos su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario, doctor en Derecho cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, profesor honorario de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Blas Pascal, director del Seminario de Derecho Comparado de la Universidad de Granada, profesor visitante, entre otras universidades, en París II, París X, Borgoña, Bari, Central de Venezuela, Nacional de Córdoba y Buenos Aires. Miembro de número y secretario general del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional. Miembro de la International Academy of Comparative Law, árbitro internacional en CIMA, Cámara de Comercio Internacional, Corte Española de Arbitraje y CAM. Autor y editor de obras generales sobre su especialidad en publicaciones y revistas especializadas de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Latinoamérica. Asimismo, ha publicado 2 novelas, El amante de la reina en el año 2012 y La segunda vida del mariscal en el año 2016. Sin más, le damos la palabra al profesor Sánchez Lorenzo. Un curso entero solo con este contrato, ¿verdad? Bien, lo primero habría que analizar qué tipo de contrato. Es un contrato de suministro de vacunas. Es un contrato muy particular, lo tienen al final de la diapositiva la referencia donde pueden obtener el contrato, que está debidamente censurado en algunas partes, pero bueno, básicamente lo más importante se puede consultar. Es un contrato de suministro, pero es un contrato de suministro algo particular, porque cuando se hace el contrato la vacuna no existe, la vacuna está en preparación, la vacuna está en estudio y ni siquiera está aprobada, no está sintetizada ni tampoco está autorizada por las autoridades sanitarias. Por tanto, bueno, es un contrato no de resultado, sino una obligación de comportamiento. Como veis aquí en el artículo 5.4, en lo que se plantea o lo que se obliga a AstraZeneca es a realizar sus mayores esfuerzos para conseguir manufacturar esta vacuna y a partir de ahí garantizar su distribución a la Unión Europea. La cláusula 13 particularmente, esa que tenéis ahí, va a ser una cláusula muy conflictiva porque la farmacéutica se compromete a que una vez que pueda realizar técnicamente estas vacunas, ningún contrato con ningún tercero va a impedir que pueda suministrar a la Unión Europea la dosis inicial, que son 300 millones de vacunas, luego hay una dosis adicional de 100 millones, que era lo que estaba previsto. Por tanto, un contrato de suministro particular. Y además un contrato que plantea, digamos, como cuestión primera, los retos del derecho internacional privado, si queréis, de la integración, porque el contrato lo negocia la Unión Europea, la Comisión Europea. Pero la Comisión Europea, aunque actúa, como dice el contrato, en nombre de los Estados miembros y es parte del contrato, también lo son los Estados miembros. Y es un contrato muy singular que pone de relieve esta dicotomía, ¿no?, del espacio o de la sociedad internacional de Estados por una parte y también el protagonismo de los espacios regionales, porque el contrato lo celebran no los 27 Estados, sino los 27 Estados más la Comisión Europea. Y todos son parte. Y es interesantísimo porque todos tienen obligaciones y todos tienen derechos. Los Estados particularmente son los que van a recibir las vacunas en proporción a su población. Y aparte de eso tienen que hacer la orden para solicitar las vacunas y tienen que pagar
por cada suministro de vacunas. Pero la Comisión también tiene obligaciones y en caso de incumplimiento es muy interesante también leer el contrato porque vemos que se reparten, digamos, las competencias que tiene la Unión Europea y los Estados miembros. Por ejemplo, cuando se regula en el contrato la resolución por incumplimiento, se establece que el contrato solo se puede resolver por la Comisión Europea. Los Estados no pueden resolver el contrato. La facultad de resolución la tiene la Unión Europea. En cambio, los Estados sí podrían reclamar no la resolución del contrato, pero sí otras acciones contractuales, como podría ser, por ejemplo, el cumplimiento específico del contrato, o podrían reclamar también la indemnización por daños en caso de incumplimiento. Por otra parte, tenemos que no solamente el comprador es complejo, sino que el productor, AstraZeneca, es una fusión de dos compañías, sueca y británica, aunque en este caso el contrato se hace con la compañía sueca. Esto es muy importante, porque la sede social está en Suecia, que es un país de la Unión Europea. Pero, ojo, el capital y el centro de dirección de esa sociedad está en el Reino Unido. Ya veremos cómo estos son aspectos muy importantes de cara a la solución de las controversias. Desde el punto de vista del derecho internacional privado, Julio va a incidir en los medios de solución de controversias en otro ámbito, pero bueno, tenemos también una norma o una regla, una cláusula de competencia judicial internacional muy característica, que es una cláusula de elección de fuero. Las partes se someten a cualquier disputa a los tribunales de Bruselas, Bélgica. Esto, en aplicación del artículo 25 de nuestro reglamento Bruselas 1 bis, pues claramente prevé que la competencia única, como así ha sido, es de los tribunales de Bruselas en Bélgica. Y la demanda que ha presentado la Unión Europea se está dilucidando allí. Si no hubiera existido esta cláusula de elección de fuero, habría habido, desde luego, temas de derecho internacional privado muy interesantes. ¿Por qué? Porque es un contrato que se ejecuta en 27 países y el lugar de ejecución del contrato era enormemente rico. Pero como los contratos o las vacunas se entregaban por razón de la población, el mayor número de vacunas se iba a entregar en Alemania. Luego, el foro de la ejecución del contrato hubiera sido muy interesante. También el domicilio del demandado, por el tema de que AstraZeneca tiene su sede social en Suecia, pero su centro de dirección en el Reino Unido, que por cierto ya no es un país de la Unión Europea, lo cual complica un poco más todo. Pero al margen de eso, se abre también una competencia cautelar, que era muy importante, porque la Unión Europea lo que quería era que AstraZeneca suministrara las vacunas que había dejado de suministrar en la cantidad que había prometido, y por tanto no se cumplía el calendario de vacunación. Y de hecho ya se ha planteado esa medida cautelar que ha resuelto una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas del mes pasado, en donde efectivamente se adoptan medidas cautelares para garantizar que AstraZeneca cumpla ese suministro. Y a la vez, la Unión Europea dicta un reglamento de ejecución en el 2021/111 muy interesante. Es un reglamento que obliga a los países de la Unión Europea donde se produce esa vacuna AstraZeneca, porque AstraZeneca no solo produce en el Reino Unido y en Suecia, produce en Bélgica, produce en Holanda, produce en Italia. Cuando la Unión Europea se da cuenta de que AstraZeneca está desviando los productos destinados a la Unión Europea a otros países que pagan más, porque con la Unión Europea el precio era relativamente más bajo y que empieza a desviar las vacunas hacia el propio Reino Unido y hacia otros países, entonces lo que hace es dictar un reglamento donde las vacunas que salen o que se exportan desde la Unión Europea se someten a una autorización de exportación. Y por tanto hay un control administrativo por parte de los estados y pueden no autorizar esa exportación para garantizar que se suministre el número de vacunas previstas dentro de la Unión Europea. Hace un control de exportación de la vacuna que se fabrica dentro de la Unión Europea. Y esto es enormemente interesante porque tiene muchísimas implicaciones. ¿Para qué sirve? En primer lugar, sirve para que se pueda adoptar una medida cautelar. Si la vacuna no sale de Italia, no sale de Holanda, porque no se autoriza la exportación, se puede pedir a cualquier tribunal
de cualquier Estado miembro una medida cautelar. No hace falta que sean los de Bruselas. La competencia cautelar se puede plantear ante cualquier país, aunque no tenga competencia sobre el fondo. Entonces podemos pedir precisamente que se entreguen o que esas vacunas se controlen en los países de producción. Por otro lado, al hacer un control de exportación, sabemos si realmente AstraZeneca está produciendo bastantes vacunas. Porque AstraZeneca podría decir, no, no tenemos capacidad de producir, pero vamos a seguir el control de todas las que se fabrican en la Unión Europea. Pero por otra parte, y esto es una cosa que todavía no ha salido a luz, pero saldrá, en el fondo esto es una medida, un acto de Estado. Es una medida de un acto de Estado. El contrato no. El contrato es un contrato privado, aunque sea de un ente público. Por eso se aplica el reglamento Bruselas I y, como vamos a ver, la Convención de Viena a la ley aplicable. Porque el Estado ni la Comisión actúan iure imperi en virtud del poder público. No son armas, no son productos que están fuera de comercio. Una vacuna la puede comprar cualquiera y no un Estado obligatoriamente. Por tanto, en principio, la Comisión o los Estados miembros actúan como particulares y el contrato no plantea ningún problema que se rija por el reglamento Bruselas I como materia civil y mercantil. Pero claro, el control de la exportación de esas vacunas plantea un problema, y es que en el fondo está afectando a la capacidad o a la inversión que ha hecho una sociedad sueca británica poniendo una compañía en Italia para producir vacunas en Italia, en donde se prohíbe la exportación y por tanto podría alegar que su inversión, que esa inversión que han hecho en Italia está siendo expropiada o está siendo afectada a sus expectativas legítimas, lo cual nos llevaría a otro ámbito completamente distinto de la controversia, que sería el arbitraje de inversiones. Porque realmente este reglamento de ejecución de la Unión Europea puede plantear ese problema. Desde el punto de vista de la ley aplicable, también tenemos una cláusula de elección de ley aplicable. Nosotros aplicamos el reglamento Roma I, artículo 3, sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales y, por tanto, no hay ninguna duda de que este contrato se rige por las leyes belgas. El problema es que Bélgica es parte de la Convención de Viena, pero muchos estados que son parte de este contrato no lo son. Suecia sí lo es, pero no lo es, por ejemplo, Malta. No, Portugal, por ejemplo, tampoco ha entrado en vigor la Convención de Viena, e incluso en algunos países escandinavos, como la propia Suecia o Finlandia, también se excluye entre ellos la aplicación de la Convención. Esto significa que la Convención no se puede aplicar, la Convención de Viena, porque las partes estén todas establecidas en Estados miembros de la Convención. Pero sí se puede aplicar por la letra B, no por la letra A, pero sí por la letra B del artículo 1.1, en el sentido de que la ley aplicable, en virtud de las normas de conflicto, es la ley de un Estado parte de la Convención de Viena. Incluso la propia cláusula 1.6 del contrato, cuando define lo que son o lo que es el derecho aplicable, en las definitions, y dice lo que es de applicable law, lo que significa, dice cualquier norma escrita que esté vigente en Bélgica, y el Convenio de Viena está vigente. De hecho, ya sabemos que se ha interpretado, incluso por las opiniones consultivas de la propia Comisión de Naciones Unidas, que el hecho de que la ley aplicable al contrato haya sido elegida por las partes no implica la exclusión de la Convención de Viena, cuando esa ley elegida es la de un Estado parte de la Convención. Bien, esto era muy interesante porque en el fondo hacía aplicable o hace aplicable a este contrato el Convenio de Viena. Y eso explica muchas cosas, sobre todo porque lo que le interesaba a la Unión Europea, ahora ya no, pero lo que le interesaba en un principio era el cumplimiento específico. No quería que AstraZeneca la indemnizara por incumplimiento del contrato, no quería resolver el contrato y que le devolvieran el dinero, no, lo que quería es que le dieran las vacunas, es decir, quería exigir el cumplimiento específico. Y claro, AstraZeneca, pensando un poco quizá en los abogados ingleses, pensaban tal vez en una mentalidad inglesa. En Inglaterra el cumplimiento específico no es digamos, un remedio contractual característico. ¿Esto qué implica? AstraZeneca hizo el siguiente cálculo. Si la Unión Europea me da 800 millones y yo la puedo vender por 2.000 millones,
si yo incumplo el contrato, tengo que indemnizar a la Unión Europea con 200 millones. Perfecto. A la Unión Europea le doy 200 millones, ellos iban a pagarme 800 y yo gano 2.000. Me interesa. Me interesa. ¿Por qué? Porque sigo ganando 1.000 millones. Pero había un pequeño matiz. Al aplicarse el derecho belga, había que ver si en Bélgica, como dice el artículo 28 de la Convención de Viena, es posible exigir el cumplimiento específico. Porque en Inglaterra no. Cualquiera puede, digamos, eludir sus promesas contractuales pagando. Pero en Bélgica no es así. En Bélgica puedes exigir el cumplimiento específico y por eso este contrato está bien construido. Está construido sobre la base del derecho belga y sobre la base de esa posibilidad de cumplimiento específico. Estamos viendo, por tanto, que este contrato nos sugiere un montón de cuestiones, ¿no? De derecho de la competencia judicial, de derecho aplicable, de normas imperativas, de normas intervencionistas del Estado y al final nos plantea muchas dudas. ¿En qué situación estamos actualmente? La situación actual es que el tribunal belga, y esto ha sido muy curioso, ha aceptado la medida cautelar para garantizar la entrega de vacunas fabricadas ya por AstraZeneca, que por cierto la Unión Europea no va a utilizar, las va a regalar a los países de Sudamérica, que lo sepan ustedes, porque no va a poner ninguna más de AstraZeneca en la Unión Europea, pero en principio, bueno, ha conseguido una medida cautelar. Lo interesante de la sentencia del tribunal belga es que para adoptar la medida cautelar, como ustedes saben, tiene que haber una razón de urgencia y también un principio de buen derecho, ¿no? El fumus bonis iuris. Y para analizar sobre un principio de buen derecho, aplica el derecho belga. Claro que sí, porque el derecho belga es el que rige el contrato. E interpreta el contrato acudiendo a las normas de interpretación del contrato del Código Civil belga. Lo cual es llamativo. ¿Por qué? Porque no aplica la Convención de Viena. No aplica el artículo 8 de la Convención de Viena, que tiene reglas sobre interpretación del contrato. Y esto ha llamado la atención. No significa mucho, porque en el fondo es una decisión de un juez de primera instancia sobre una cuestión que es puramente cautelar. No es o no entra para nada en el fondo del asunto. Pero lo que dudamos ahora en los medios es si en la sentencia sobre el fondo se va a aplicar o no el Convenio de Viena, que deja muchas dudas. Entre otras, deja la duda de qué va a ocurrir si hubiera una pluralidad de acreedores. ¿Qué pasa si de repente hay una acumulación de acciones y resulta que AstraZeneca tiene otros estados que no son de la Unión Europea que también pide que se cumplan sus contratos y se acumulen esas acciones, cosa que es perfectamente posible? Si se va a aplicar un criterio de preeminencia temporal en el contrato o si se va a hacer una regla de reparto a prorrata, son muchas dudas las que hay. Pero para terminar, yo concluiría con lo que les apuntaba antes sobre la posibilidad que tendría AstraZeneca como sociedad sueco-británica de recurrir a un arbitraje de inversiones como demandante. Al decir que la Unión Europea le ha, digamos, secuestrado sus vacunas, por tanto le ha impedido cumplir contratos con terceros, ha incidido en sus expectativas legítimas, ha habido una expropiación contraria al arbitraje de inversiones. ¿Cuál es el problema que nos planteamos en Europa en este punto? Y que quizá les quede un poquito lejos a ustedes, pero que es muy interesante. Entre países de la Unión Europea, los convenios bilaterales de protección de inversiones, desde una sentencia en el año 2019, la sentencia ACMEA, no son de aplicación. Porque las inversiones intracomunitarias, entre Suecia, por ejemplo, Italia, Alemania, bueno, están afectadas por el derecho europeo y por las libertades de circulación europea y, por tanto, tienen que ser las jurisdicciones nacionales las que conozcan para poder plantear cuestiones perjudiciales al Tribunal de Justicia. Y la solución arbitral, ir al arbitraje de inversiones, está vedada. Pero no así cuando se trata de un TBI o un BIC o un APRI entre un Estado no miembro y un Estado miembro. ¿Y cuál es el problema? Aquí la sociedad es sueca. La sociedad tiene sede social en Suecia, pero los inversores en su mayoría son británicos. Los capitalistas son británicos.
Y como el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, se podría plantear un arbitraje de inversiones entre los capitalistas británicos de una sociedad sueca contra, por ejemplo, el Estado italiano que en virtud del reglamento europeo, ha decidido declarar la inexportabilidad y, por tanto, ha retenido las vacunas. Como ven, prácticamente de este contrato se puede sacar un curso de arbitraje, de derecho internacional privado, de derecho comparado y de derecho de la integración. Y bueno, simplemente lo que me interesaba era ponerlo encima de la mesa para cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Sixto Sánchez Lorenzo. Un placer, un lujo contar en este seminario con usted, en esta oportunidad disertando sobre este tema de tanta actualidad, y el pasado seminario también participando prácticamente de todos los encuentros. La verdad que un tema que efectivamente habilita la interacción entre varias disciplinas jurídicas, y creo que en ese sentido es muy interesante y va a despertar seguramente el debate de los asistentes de la fecha. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso ahora al profesor Julio César Rivera Hijo, sí, a quien tengo el gusto de presentar. Él es socio de Marval, O'Farrell y Mayral, donde integra el equipo de arbitraje internacional y de litigios complejos. Es profesor de la Universidad de San Andrés y también profesor global adjunto de la Universidad de Nueva York. Es director ejecutivo de la Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales de la Universidad Austral. Es abogado por la Universidad Católica Argentina, LLM por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, en donde además es coach de varias de las competencias de arbitraje que han tenido mucho éxito en los últimos tiempos. Un placer y te damos la bienvenida, Julio. Muchísimas gracias, Luciana, por la presentación y a vos y a Candela por la invitación nuevamente al seminario. Es un placer estar acá. Voy a proyectar entonces la presentación. ¿La pueden ver? Sí. Perfecto, vamos a pasar a... Ahí está. Bueno, me siento un poco menos mal después de haber terminado de escuchar a Sixto, porque si bien había pedido una exhibición espesa, decía, vengo a hablar de Derecho Internacional Público en un seminario de Derecho Internacional Privado. Y había preguntado expresamente si les parecía posible, pero después de ver que Sixto terminó también hablando de Derecho Internacional Público, en alguna manera me siento más revalidado en la forma del enfoque que decidí darle al tema, que es justamente ver... ha salido en muchos diarios y muchas noticias de que varios países como India, Sudáfrica y eventualmente el presidente Biden también en Estados Unidos están tratando de promover determinadas exenciones temporales de las obligaciones que surgen en materia de propiedad intelectual y sobre todo de patentes de los acuerdos TRIP, que son los acuerdos sobre los aspectos de derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y en el marco de estas exenciones temporales o de otros mecanismos que establecen el TRIP de flexibilización de estas obligaciones, analizar si alguna de estas medidas podía ser cuestionada en el marco de los tratados bilaterales firmados por los estados o acuerdos de libre comercio que contengan algún capítulo sobre inversiones. Entonces, empezando un poquito a nivel, en una idea muy, muy básica de qué son los acuerdos TRIP, y básicamente establecen un piso mínimo de obligaciones a los estados en materia de propiedad intelectual, lo que incluye obviamente un capítulo sobre patentes. Sin embargo, establecen ciertas excepciones. Una son estas excepciones temporales, que es el pedido que ha presentado recientemente India y Sudáfrica, y también establece ciertos requisitos para que los estados puedan dictar en algunos casos lo que se conoce como licencias obligatorias, que son básicamente licencias de patentes sin el consentimiento del titular. Veamos muy, muy rápidamente en qué consiste, cuál es el fundamento.
El artículo 9.3 del Acuerdo de Marrakech del 94 dice expresamente que en circunstancias excepcionales la conferencia ministerial de la OMS, podrá decidir eximir a un miembro de una obligación impuesta por el presente acuerdo por cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales, a condición de que tal decisión sea adoptada por 3/4 de los miembros. Esto fue justamente el pedido de exención de las obligaciones vinculadas, entre otras cosas, al capítulo 5, que es el de patentes, de lo que presentaron India y Sudáfrica recientemente y que logró la adhesión de muchísimos países, que es una especie de pedido de exención de obligaciones. Y después, a su vez, el artículo 31 contiene lo que se llaman licencias obligatorias, que son la posibilidad de establecer, de otorgar por parte de los estados licencias sin contar con el consentimiento del titular de las patentes. Lo que hacen los acuerdos TRIP básicamente es establecer ciertos requisitos para el cual los estados puedan ejercer esta prerrogativa, que son bastante estrictos. Básicamente, que es originalmente intentar obtener la autorización del titular de los derechos en condiciones comerciales razonables y que esos intentos hayan sido en vano, pudiendo quedar eximido de esta obligación en caso de emergencia o de necesidad extrema. Debe ser utilizado principalmente para abastecer al mercado interno. Debe otorgarse una remuneración adecuada igualmente al titular de los derechos y tiene que haber un sistema de revisión judicial posterior tanto de la decisión relativa a la licencia obligatoria como a la compensación otorgada. Y lo que es muy interesante es la declaración de Doha del 2001, en donde los Estados miembros de la OMS dijeron que estos acuerdos TRIP no impiden ni deben impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública, y que este acuerdo debe ser interpretado de manera tal que apoye el derecho de los miembros de la OMS de proteger la salud pública y de promover el acceso a medicamentos para todos, y que tienen el derecho de utilizar al máximo las disposiciones del acuerdo que establecen determinadas excepciones. O sea, esto es lo que dice básicamente los acuerdos TRIP. Permiten establecer determinadas excepciones a ese piso mínimo de obligaciones en materia de propiedad intelectual. Ahora, ¿qué pasa si los estados ejercen estas prerrogativas? Pueden ser incompatibles con los tratados bilaterales, con las obligaciones que surgen de los acuerdos de libre comercio, etc. Y rápidamente, ¿cuál es la estructura típica de un tratado bilateral? Básicamente define qué es el inversor protegido, la nacionalidad, sobre todo cómo se determina la nacionalidad del inversor protegido. Define cómo se define inversión, qué se entiende por inversión. Establece ciertos derechos de los inversores, los dos más importantes, la protección frente a la expropiación y el trato justo y equitativo. Establece una cláusula de emergencia de la posibilidad de dictar determinadas medidas, sanciones excepcionales de estado de necesidad o de emergencia. Y establece una cláusula de resolución de disputas, que este es el aspecto más original de estos tratados, que si bien son firmados entre estados, le otorgan a un tercero privado la posibilidad de accionar contra el Estado con fundamento en la violación del tratado, ¿no? Es el aspecto más original de esos tratados bilaterales. Entonces, hay 3 puntos que tenemos que ver con relación a un posible reclamo. La primera pregunta es si los derechos de propiedad intelectual derivados de las patentes pueden ser considerados una inversión en los términos del tratado. Obviamente es una respuesta que exige necesariamente mirar qué dice el tratado. Para darles un ejemplo, yo les traje acá el Tratado de Argentina-Estados Unidos, que pueden ver que dice: inversión significa todo tipo de inversión, es una definición extremadamente amplia, y da una especie de listado, ¿no? Y fíjese que entre esos listados establece expresamente los derechos de propiedad intelectual. Y da ejemplos: obras artísticas, literarias, grabaciones de sonido, inventos en todos los ámbitos del esfuerzo humano, diseños industriales, obras de estampado de semiconductores, secretos comerciales, marcas registradas, nombres comerciales, etc. E incluso todo derecho conferido por ley y contrato. Además, en el ámbito del derecho internacional a las inversiones se ha desarrollado una especie de interpretación jurisprudencial, por decirlo de alguna manera, según la cual no alcanza, al menos en los arbitrajes regidos por las reglas del CIADI, no alcanza con que la inversión se ajuste a alguna del listado, de algunas de las categorías establecidas en los tratados,
sino que además debe satisfacer ciertos requisitos inherentes a la idea de inversión. Esto es lo que se conoce como la doctrina del caso Salini contra Marruecos, donde fue explicitada por primera vez. ¿Y cuáles son estos requisitos inherentes en la inversión? Que haya una contribución en dinero, o en especie, o en industria, que tenga una cierta duración mínima, la existencia de un riesgo y la promoción del desarrollo económico del Estado receptor de la inversión. Y por último, la inversión tiene que ser realizada en el territorio del Estado. En ese sentido, la jurisprudencia lo que ha dicho es que para evaluar dónde se ha realizado una inversión, el factor que hay que tener en cuenta es si el Estado se beneficia de esa inversión, sobre todo en materia de activos intangibles, no tanto ver la presencia física en ese Estado, porque no va a ser posible, sino ver si el Estado se beneficia de alguna manera de esa inversión. Entonces, vayamos ahora hacia el caso nuestro, las patentes. Lo primero que tendríamos que ver es, bueno, los derechos derivados de patentes, ¿están incluidos en el listado de inversiones protegidas del tratado? Sería como el primer paso. Normalmente la respuesta en la enorme mayoría de los TBI va a ser sí. Los derechos de propiedad intelectual están establecidos como categoría protegida de inversión en los tratados. ¿Tiene que estar registrada la patente en el estado correspondiente para que esté protegida? Sería la segunda pregunta. O sea, porque lo que protege son los derechos derivados de la propiedad intelectual. Ahora, la registración de las patentes es territorial, lo hace cada estado. Para que esa patente esté protegida bajo el Tratado Común de Inversión, ¿debe estar registrada previamente o no? Hay algunos tratados, como el de Argentina-Canadá, que protegen las invenciones patentables, que parecen transmitir la idea de que no hace falta que esté registrada, pero para la mayor parte de los tratados parecería ser un requisito de la protección de que al menos esté reconocido, registrada conforme a las normas internas dicha invención. El tercer punto que está bien, como les dije antes, fantástico, está en el listadito, hicimos el aprobado, pero viene la segunda etapa, cumple con los requisitos de las características inherentes de una inversión. Evidentemente hay volvamos un segundo a verlos, pero evidentemente hay una contribución en dinero seguramente, porque desarrollar una vacuna implica una gran inversión que lleva un largo tiempo, tiene una presencia de riesgo y promueve el desarrollo económico. Uno podría decir, sí, cumple con todos los requisitos. Ahora, el problema que tenemos es, ¿pero dónde realizó esa contribución en dinero? Porque ¿cómo determino si la inversión fue realizada en el territorio del Estado que adoptó la medida? Recuerden, como les decía, que lo que hay que juzgar es si el Estado se benefició de esa inversión. Si el desarrollo de la vacuna se hizo en otro país, es difícil sostener que el Estado se beneficia de esa inversión que fue realizada en un tercer país. Distinto sería el caso si en el Estado receptor de la inversión, bueno, si bien se desarrolla en otro país, pero en otro Estado produzco, comercializo esa vacuna, porque entonces la propiedad intelectual pasa a ser un factor esencial de ese desarrollo y uno podría justificar que entonces en alguna medida los beneficios de esa inversión también están en el Estado signatario del tratado bilateral. Pero el hecho de que la inversión tiene que ser realizada en el Estado exige de alguna manera que el titular de la patente tenga algún tipo de actividad económica en ese Estado. Es decir, el mero hecho de que haya desarrollado la vacuna y haya contribuido fortunas, pero lo haya hecho en un tercer país, no resulta suficiente para decir la inversión fue realizada en otro Estado. Bien. El segundo punto es, asumamos que hay una inversión protegida, que como vimos es un camino bastante arduo el que tendría que estudiar una patente para poder escalarlo, pero supongamos que la tiene. Ninguna de las medidas que estuvimos viendo de exención de obligaciones o de licencias obligatorias afectan el derecho del titular de la patente en el sentido de que le privan del derecho, con lo cual nunca hablaríamos de expropiación directa. Lo que podemos estar discutiendo es si hay una expropiación indirecta regulatoria,
¿En qué consisten? En medidas que de alguna manera no privan de la titularidad del derecho al inversor, pero lo restringen de una forma tan sustancial que tiene un efecto equivalente. Y los tribunales que han analizado estos temas arbitrales han tenido en cuenta básicamente dos factores. Uno es que haya habido una especie de afectación de un elemento del derecho de propiedad del inversor que le genere la pérdida de control sobre la inversión. Los ejemplos que pueden ser, por ejemplo, no sé, intervención en el directorio de la compañía, la imposibilidad de obtener, de derivar ganancias, de pagarle dividendos a los accionistas, etc. Pero tiene que haber algún grado de elemento, de afectación de algún elemento del derecho de propiedad. Y esta afectación asociada a interferencias sobre el derecho de propiedad tiene que ser extremadamente restrictiva a punto tal que equivalga a que ha sido privado de su propiedad. O sea, tiene que haber habido una afectación sustancial de los beneficios. Entonces son dos elementos, pérdida de control más privación sustancial de los beneficios. Pero, y acá hay un tercer punto, sin embargo, y hay un principio en el derecho internacional público que algunos tribunales han dicho que es un principio de derecho internacional consuetudinario, por ejemplo, el tribunal de Philip Morris contra Uruguay, por el tema de las medidas de restricciones a la publicidad de cigarrillos, en donde el tribunal dijo que este principio que deriva del derecho internacional consuetudinario excluye la responsabilidad del Estado cuando el Estado dicta una medida regulatoria en ejercicio del poder de policía a los fines de proteger el orden público, la salud, la moralidad, y que se haya sido dictada de buena fe por un fin público, no discriminatoria y sea proporcionada. Entonces, en este marco, ¿cuándo podría hablarse de expropiación de los derechos de propiedad intelectual del titular de una patente? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es, ¿existe interferencia con algún elemento del derecho de propiedad? Y en alguna medida, sí, seguramente estas medidas terminan afectando un elemento fundamental que es la exclusividad. Con lo cual, ese primer paso parecería estar dado. Ahora, el segundo paso es mucho más complejo, que es, bueno, ¿qué efectos económicos tiene el inversor esta privación del derecho a la exclusividad? ¿Hasta dónde afecta sus utilidades? Porque en general hay un consenso muy fuerte que la mera reducción de ganancias no es un argumento suficiente para concluir que hay expropiación regulatoria. A tal punto que algún tribunal, como el caso de Argentina, el CIANI con Argentina, dijeron que una reducción del 90% de los ingresos no alcanzaba, no alcanzaba el threshold de expropiación regulatoria. Entonces, tiene que ser una privación casi total de los beneficios, o sea, la carga de la prueba va a ser extremadamente alta. Y recuerden en este sentido, por ejemplo, que si hablamos de licencias obligatorias, tiene que establecerse una compensación, con lo cual habría que cuestionar la razonabilidad manifiesta de esa compensación que priva sustancialmente de cualquier tipo de beneficio económico. O sea, es una carga extremadamente compleja, ¿no? La que va a tener el inversor para acreditar que ha habido una expropiación regulatoria. Piensen en este sentido, para darles un ejemplo a la gente de Argentina, que no hubo ningún caso de todos los que perdió Argentina en el CIADI en materia de especificación de tarifas, no hubo un solo caso que concluyera que Argentina había expropiado esas inversiones. Todos los casos que perdió Argentina lo perdió por trato justo y equitativo, no por expropiación regulatoria, porque nunca se alcanzaba el nivel exigido de privación sustancial de utilidades suficiente para concluir que la pérdida era tal que equivalía a la privación de propiedad. Y además, en todo caso, aun cuando llegara, queda un tercer obstáculo extremadamente complejo de superar, que sería, ¿es un legítimo ejercicio del poder de policía? Porque si lo es, queda excluida la responsabilidad. Y parece ser la verdad que una medida dictada de este tipo, de conformidad con los tratados internacionales, a los fines de proteger la salud pública en el marco de una pandemia, salvo que hubiera algún aspecto de proporcionalidad de la medida que fuera extremadamente desproporcionada en el caso concreto, o de irracionalidad manifiesta de la compensación, parece difícil discutir la defensa del poder de policía. Y en este sentido, el tratado, por ejemplo, de Estados Unidos, el tratado modelo de Estados Unidos, expresamente establece que en materia de protección regulatoria no aplica a la emisión de licencias obligatorias en materia de propiedad intelectual. O sea, en la medida, obviamente, que estén dictadas de conformidad con los requisitos del TRIP, ¿no? Y fíjense que una medida similar establece el CAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que dice también algo semejante.
Y el Tratado de Libre Comercio de Colombia y Estados Unidos dice, además expresamente, que los países tienen el derecho a tomar las medidas para proteger la salud pública de conformidad con la declaración, justamente la declaración de Doha, o incluso con cualquier waiver, o con cualquier, digamos, exhibición de responsabilidad que haya sido adoptada en conformidad con el TRIP. O sea, los nuevos tratados ya expresamente autorizan a los estados a dictar las medidas previstas justamente en los TRIP y que eso no implica violación de los tratados. Lo que podría ser un poquito más complejo es ya, como les decía yo, el trato justo y equitativo. ¿Qué es el trato justo y equitativo? Podríamos tener todo el seminario tratando de descifrar qué significa y cómo ha sido interpretado. No es un concepto indeterminado tan vago que permite muchísimos tipos de interpretaciones. Pero básicamente la base del trato justo y equitativo es la protección de lo que se ha llamado expectativas legítimas. Que comprende también la idea de razonabilidad, proporcionalidad y que deriva de la buena fe. ¿Cuándo un inversor tiene una expectativa legítima de que el Estado no va a tomar una determinada medida? Principalmente cuando el Estado asumió un compromiso específico de no hacerlo. Esa es como la regla general, la idea de compromiso específico. Cuando el Estado prometió específicamente a este inversor que eso no lo iba a hacer. En ese supuesto, si el Estado efectivamente toma esa medida que había prometido no hacer, eso implica una violación de las expectativas legítimas y por lo tanto del trato justo y equitativo. En general, el marco regulatorio general, los derechos que surgen de las leyes, no implican un compromiso específico. Eso lo han destacado diversos tribunales, porque no están suficientemente personalizados en un inversor determinado. Sin perjuicio de que lo que ha dicho la jurisprudencia es que en todo caso el marco regulatorio no puede ser modificado en forma irrazonable o totalmente desproporcionada. Para darles un ejemplo típico de cómo funciona Philip Morris contra Uruguay, que es el caso quizás en materia de salud pública más importante que se ha resuelto en materia de inversiones, lo que dijo Uruguay había tomado medidas muy restrictivas respecto de cómo tenían que ser presentados los paquetes de cigarrillo. Y el tribunal dijo muy claramente, el caso versa sobre formulación de regulaciones generales en materia de protección de salud pública, no está relacionado con ningún compromiso específico asumido por Uruguay o alguna expectativa legítima de las demandantes. O sea, Uruguay nunca le prometió a Philip Morris que no iba a tomar medidas regulatorias restrictivas de cómo debe ser presentado el paquete de cigarrillos. Y por lo tanto, entonces, no estaba protegido por las expectativas legítimas del trato justo y equitativo. Entonces, vayamos de vuelta a nuestro caso. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? El reconocimiento de una patente en un estado determinado es un compromiso específico de no modificar posteriormente los alcances de los derechos inherentes a esa patente. En principio no me parece. O sea, en principio no parecería ser que la registración de la patente implica una especie de compromiso específico de que no se va a cambiar el marco regulatorio. En especial si ese marco regulatorio ya contemplaba, por ejemplo, el dictado de licencias obligatorias, o si en ese marco regulatorio incluía, obviamente, que el Estado es parte del acuerdo TRIP que permite ejercer estas facultades a los Estados signatarios, ¿no? El segundo factor a tener en cuenta, y que lo han dicho todos los tribunales, que a los fines de evaluar las expectativas legítimas hay que tener en cuenta si ha habido un cambio radical de circunstancias, porque dicen, cuando hay un cambio importante de circunstancias, evidentemente el inversor no puede tener una expectativa legítima de que ese marco regulatorio no va a cambiar. Sin perjuicio de que, insisto, ese cambio el inversor podrá discutir si es razonable, si es proporcional, pero toda esa discusión en un caso de salud pública va a ser hecha seguramente dentro de la idea de deferencia, de margen de apreciación que han venido desarrollando los tribunales de inversiones en los últimos años, donde la carga de la prueba la va a tener básicamente el inversor y va a ser una carga bastante pesada. Y por último, ya esto para terminar rápidamente, aún si pudiera probar que ha habido expropiación o violación de un trato justo y equitativo, muchos tratados tienen todavía la cláusula de emergencia, que es en los casos de Argentina, los que hemos estudiado este tema de Argentina, lo sabemos perfectamente, la famosa cláusula del artículo 11 del Tratado con Argentina y Estados Unidos,
que establece que los tratados no impiden la aplicación por cualquiera de las partes de medidas necesarias para mantener el orden público, cumplimiento de sus obligaciones en materia de restauración de la paz o seguridad internacionales o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad. Esta fue esencialmente la cláusula que muchos tribunales arbitrales aplicaron cuando consideraron que la Argentina quedaba eximida de responsabilidad por la especificación de las tarifas, al menos por un plazo inicial, en virtud de la existencia de una crisis económica muy brutal que había afectado sus intereses esenciales de seguridad, ¿no? Yo creo que en el marco de una pandemia, tranquilamente, un tribunal podría llegar a una conclusión relativamente similar. O sea, en conclusión, la adopción de medidas concordantes con lo que establece un tratado internacional como los acuerdos TRIP es poco probable que, salvo que hubiera una aplicación a nivel Estado, cuando baja a nivel Estado muy desproporcionado, muy racional, es poco probable que pudiera generar la responsabilidad internacional de los Estados. Muchísimas gracias, Luciana y Candela, nuevamente. Muchísimas gracias, Julio, por tan interesante y completa exposición y vinculación con el tema que nos toca. Ahora vamos a generar, como siempre, un espacio de preguntas. Algunas preguntas ya fueron formuladas por el chat, y los invitamos a que formulen preguntas por esta misma vía, y que también, en todo caso, levanten la mano si quieren expresarse, digamos, si quieren hacer algún tipo de intervención. Le paso la palabra a Virginia y a Lucía, que van a moderar esta etapa. Muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias también a los expositores. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que en este caso está dirigida al doctor Julio César Rivera. Está realizada por Pedro Ramírez, que nos hace dos preguntas. La primera es: el registro de una patente es un proceso muy largo. En consecuencia, pasarían muchos años para tener el registro constitutivo del derecho. ¿Se puede reconocer como inversión no el derecho de propiedad intelectual, sino la expectativa de derecho? Y como segunda pregunta, menciona que sería necesario tener una actividad económica en el país para demostrar que hay un beneficio económico. Pero con la sola presentación de una patente, lo que se busca es que un inventor disponga de su información de conocimiento público. ¿Esta puesta de conocimiento al público no representa un beneficio económico suficiente, aunque no se tenga una actividad económica? Estaba silenciado. La segunda me parece que es bastante clara. La primera es muy compleja, la segunda me parece más simple. Así que empiezo por la más simple. No, me parece que si no tenés actividad económica en el Estado, parte del TBI al que estás demandando, te va a ser muy difícil superar, cumplir con el registro de contribución en el territorio receptor de la inversión, porque no estás haciendo nada. O sea, ¿cuál sería el beneficio que le estás aportando a ese Estado con el mero registro de esa patente? ¿Qué beneficio económico estás aportando con el mero registro? La verdad es que lo veo, digamos, en la medida que... Porque hay toda una discusión, ¿no? Con este Tesalini, etcétera. Hay algunos tribunales que no lo aplican tan a rajatabla, pero aún una aplicación liviana del Tesalini, si no haces algún grado de actividad económica en este Estado concreto, veo difícil que puedas hablar de que hay una inversión en ese Estado. Porque no hay inversión sin contribución en especie, o contribución en dinero, o contribución en algo. Lo veo más complejo. La primera pregunta es extremadamente más compleja. Como les decía yo en la charla, en algunos tratados está solucionada fácilmente. Canadá, Argentina, habla de que se protegen las invenciones patentables, con lo cual, en ese caso, yo te diría que sí, que claramente vos podrías argumentar que tenés una inversión, el mero hecho de la invención es suficiente para conseguir inversión protegida. Ahora, si no la tenés registrada y el tratado habla de derecho de propiedad intelectual, e incluso hay algunos tratados que hablan de que tienen que estar registrados conforme a las leyes domésticas,
se te va a complicar el reconocimiento de la inversión dentro del marco del TBI. Igualmente entiendo que sería un aspecto más discutible, porque a ver, toda la discusión que vas a tener en un caso como ese es si el Estado finalmente te la deniega y actúa arbitrariamente en esa denegación. O sea, si la denegación, la denegación del registro constituye de alguna manera una, no sé, o una denegación de justicia, o el proceso de ajuste equitativo, o alguna cosa por el estilo. Salvo con el Tratado de Argentina y Canadá o algunas cosas semejantes, lo vas a tener cuesta arriba también. Pero entiendo que es más discutible. Muchas gracias, Julio, por la respuesta, muy claro. A continuación teníamos un aporte, en su momento, durante la exposición del doctor Sixto Sánchez Lorenzo, de Ernesto Gastón de Marsilio, que le vamos a habilitar su micrófono para que haga el aporte. No, en realidad era en conjunto, porque fue cuando empezó el doctor Rivera. Tiene que ver los waivers, sobre todo los waivers para los TRIPS, fueron a la hora de la Ronda Uruguay uno de los principales objetivos de limitarlos. Y que posteriormente en la Ronda del Desarrollo fue esta declaración de salud y TRIPS la que empantanó muchas de las negociaciones a nivel global, lo que hoy la OMC sea prácticamente un organismo que no tiene relevancia en el comercio internacional y se vaya, como hace Uruguay en estos momentos, tratando de desencorsetarse del Mercosur y de las negociaciones bilaterales a los sistemas económicos multidimensionalizados. Lo que aprovecho de la palabra es para preguntarle al doctor Rivera, en el caso de la adquisición de vacunas CanSino, ¿sería aplicable el TBI de Argentina con y en ese caso podría haber algún tipo de problema si hay diferencias a la hora de la compra y implementación de los derechos respecto a esas vacunas? Muchas gracias. A mí se me cortó muchísimo, no sé si alguien lo escuchó mejor que yo, a mí se me escuchaba muy cortado la pregunta. La repito por las dudas. Sí, dale. Si el TBI de Argentina y Canadá podría ser aplicable a la compra de las vacunas CanSino en términos de que dicha vacuna es comprada tanto por el Estado Nacional como por los Estados provinciales, y allí se va a generar una situación de relativa desconexión entre la equidad para unos y para otros. Ok, a ver. El inversor, a ver, vos decís, si el Estado compra la vacuna a un inversor y por alguna razón, ¿por qué razón sería aplicable el TBI Argentina-Canadá? O sea, en el sentido de que el inversor Argentina o las provincias no le pagan o no cumplen con sus obligaciones, sería la pregunta. A ver, si la pregunta va por ahí, a ver, sería un contrato de compraventa de vacunas. No recuerdo el Tratado de Argentina-Canadá si tiene lo que se llama cláusulas paraguas, porque eventualmente si hubiera un incumplimiento en el contrato de vacunas de una empresa canadiense, con un contrato celebrado con Argentina o con provincias argentinas, si hubiera un incumplimiento por parte de la parte argentina, del contractual, eventualmente, si el contrato contuviese lo que se conoce como cláusula paraguas, que yo dudo que el contrato con Argentina Canadá la tenga, en Argentina y Estados Unidos sí, entonces la cláusula paraguas lo que permite es elevar a nivel internacional cualquier incumplimiento contractual, en principio. Ahí vos podrías argumentar que el incumplimiento contractual equivale al incumplimiento del tratado y podrías tener un arbitraje de inversión. Sí, pero estoy casi seguro que el Tratado de Argentina-Canadá no tiene cláusula paraguas. Usualmente solo lo tenía tratado con Argentina y Estados Unidos. Muchísimas gracias por la respuesta. A continuación, vamos a darle la palabra a Pedro Ramírez, quien está levantando la mano. En breve le activamos el audio. Hola, Ahí ¿se me está. escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Tengo una pregunta bastante puntual ya en relación a lo que me habías contestado, pero con respecto a lo de cuando existía eh, digamos, pérdida de las ganancias y no se consideraban suficientemente con el 90% y todo esto que habías comentado, yo tengo una duda. Porque ¿qué pasa si cuando tienes un problema con una patente en un país, digámoslo así, que se expropia, lo que sea, o tú no puedes ejercer tus derechos de patente en dicho territorio? Pues la verdad es que el problema no es tanto para ese territorio, sino para los demás. Porque si tú produces legítimamente el producto, digamos, en Argentina, porque no tienes el poder de patente, digámoslo así acá, pero lo pueden exportar y lo pueden importar y pueden hacer esta comercialización de las llamadas importaciones paralelas, que es un gran problema. Estas importaciones paralelas no son suficientes tampoco como el tema de las ganancias, como para uno decir, hay una afectación realmente a este inversor, porque el producto que me sacan en Argentina me lo pueden llevar a Brasil, me lo pueden llevar a cualquier otro país, y yo en esos países no puedo utilizar la patente que tenga ahí tampoco, porque son legítimos dentro del territorio que se produciera. O sea, de vuelta, como yo no soy tan experto en intelectual, vos lo que me decís es si, por ejemplo, en Argentina dictar alguna especie de licencia obligatoria que permitiera producir el medicamento en Argentina a un tercero sin consentimiento del titular. Argentina podría exportar eso a Brasil y en Brasil, por más que tuviera la patente, esa importación sería legítima. Claro, claro, porque el derecho de patente como el derecho de marca se vencen o se extinguen con la primera venta legítima o la primera comercialización legítima. En el caso Lo que que no hay pasa es que patente, hasta donde yo entiendo, el TRIP dice que tiene que ser preponderantemente para uso en el mercado interno, ¿no? La licencia en la obligatoria. Está esa palabra preponderantemente, ¿no? O sea, no, claro, claro, pero el tema puedes está en que exportarlo. si yo, y es lo que te comentaba un poco antes, ya cuando yo presento la patente, yo puse esa información pública. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que si bien la va a producir Argentina, digamos, la patente, como el Estado, lo que sea, cualquier otro también la va a poder producir porque ya la tiene toda la información de la patente, no sé si me explico. Sí, Y sí, te como la va a entiendo. producir porque es pública y es legítimo porque es pública, porque yo me arriesgo a eso al presentar la patente, y por eso te comentaba lo que esto es realmente un beneficio para la sociedad, que yo la presente pública. Entonces, este tercero que me lo produce y me la lleva a Brasil, ¿qué ha pasado con algunos medicamentos? Me los introduce con diferencia de costos y realmente repercute bastante. Lo que pasa es que, a ver, de vuelta, como te digo, la mera reducción del valor para que haya expropiación no vas a alcanzar. Tenés que probar que te destruyó el negocio. Que te Ok, destruyó el negocio en Brasil o que te destruyó el negocio en Argentina. Como te digo, vos pensás que la especificación de las tarifas que hubo en Argentina, que en algunos casos el GIANI contra Argentina, dice el tribunal, afectó el 90% de los ingresos y el tribunal dijo no alcanza para que sea expropiación regulatoria. Sí puede ser violación de trato justo y equitativo, porque ahí no tenés esos porcentajes, entonces podrás discutir, pero tendrás que probar que la medida, a ver, es irracional, es desproporcionada, pero si la medida fue adoptada de conformidad con un tratado, lo veo complejo que puedas tratar de probar, que puedas tratar de argumentar de que una medida adoptada de conformidad con las obligaciones asumidas en un tratado, que el inversor sabe cuando invirtió que vos eras parte de ese tratado, conoce las obligaciones que asumen ese tratado, conoce ese marco regulatorio, que después venga a decir, yo tenía la expectativa legítima que no ejercía los derechos que te confiere el tratado. Es difícil que el inversor pueda decir, yo tengo la expectativa legítima que vos nunca ibas a ejercer esas facultades. claro, Complejo. pero en este caso no es un derecho del Estado, es una excepción, como lo veíamos en la parte de propiedad intelectual. O sea, para nosotros en propiedad intelectual es una excepción que la tocamos con muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, que yo tenga una expectativa de que tú no vas a utilizar una excepción, no me parece tan descabellado, no sé si me explico. A ver, pero está el marco regulatorio, existe. Sabés que existe. Sabés que te la pueden utilizar. Que vos pienses que es excepcional, que no es lo estándar. Existe en el marco regulatorio. Aunque quieras decir, yo confié que es muy excepcional y que no voy a hacer en el marco de una pandemia encima. Lo veo muy cuesta arriba para un inversor, ¿verdad? Y además pero bueno, no se puede descartar, pero lo va a tener cuesta arriba. Ok, entiendo, gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por el intercambio, muy, muy interesante. A continuación le damos la palabra al doctor Alejandro Menicochi.
Estaba muteado. Perdón, buenas tardes. Primero, antes, muy cortito, pero mis felicitaciones a las organizadoras, 400 casi 400 personas un viernes a la tarde, realmente Luciana, Lucía, Candela, Leandro, realmente un aplauso para ustedes. Un aplauso también para el doctor Sixto Sánchez Lorenzo y para Julio César Rivera, excelentes exposiciones y feliz cumpleaños Luciana, Scotty. Yo había hecho una serie de preguntas porque es mucho más interesante escucharlos a ustedes que intervenir en este ping-pong. No sé, las recuerdo, eran dirigidas al doctor Sixto Sánchez Lorenzo. La primera era relativa a esta complejidad en la celebración de un contrato entre Unión Europea, que no es persona jurídica, al menos lo que recuerdo en mi derecho de la integración, y el Mercosur. Mercosur es persona jurídica y por lo cual la posibilidad de que algún contrato unilateralmente rescinda las posibilidades de este contrato y decida accionar frente a AstraZeneca. Esa era una pregunta. La otra que recuerdo era, ante la pluralidad de acreedores, si no sería factible acordar una suerte de un principio, porque la pandemia de alguna manera tiene alguna similitud con el desastre nuclear en cuanto a que las dimensiones del daño ya adquieren características de desastre. Entonces las convenciones sobre responsabilidad civil en materia nuclear adoptan un principio de canalización, topes indemnizatorios, un solo juez para todo el mundo, y si alcanza, alcanza, y si no alcanza, se va reduciendo a prorrata. Si hubiera sido posible generar una solución de ese tipo. Después recuerdo había otra pregunta más que era relativa al artículo 28 de la Convención de Viena, porque la Convención de Viena, a pesar de que se empeña en decir que no tiene cuestiones procesales, el 28 introduce una cuestión de naturaleza procesal, porque en última instancia, si obtengo una sentencia de cumplimiento específico en un Estado, otro Estado la puede transformar en una sentencia de reparación y viceversa, por lo cual podríamos obtener una sentencia bifronte ejecutable de daños en algún Estado, pero la posibilidad de decir no, ejecuto el remedio específico en otro Estado frente a una pluralidad de jurisdicciones. Y después había una cuarta, pero ya no la recuerdo, pero creo que con esto está bastante y no quiero interrumpir más. Y de nuevo, mis felicitaciones y un aplauso muy sentido y una alegría nuevamente encontrarlos a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, respecto a Alejandro, las tres preguntas son muy pertinentes e interesantes, pero voy a intentar hacerlo muy brevemente. Respecto a la primera, la Unión Europea y la Comisión, desde nuestro punto de vista, sí tienen entidad y personalidad jurídica para ser parte. De hecho, lo es. De hecho, es parte del contrato y si miramos, creo que era el artículo 12, los Estados parte no tienen capacidad de resolver el contrato, solo la Comisión, en nombre de los Estados. Eso es cierto. Pero para entender un poco el mecanismo de este contrato, hay un acuerdo previo entre los Estados miembros y la Comisión. La Unión Europea decide, afortunadamente para Europa, que es mejor que en lugar de hacer cada uno la guerra por su cuenta, que se centralice todas las necesidades sanitarias y que la Comisión, digamos, haga esa parte, ¿no? Digo afortunadamente porque si no hubiera sido un desastre y ha sido un éxito, la verdad. La Unión Europea asume eso, pero da derecho de opting out a los Estados. Y los Estados miembros pueden ir por su cuenta si quieren y no participar de esa acción colectiva. Sin embargo, ni uno solo de los Estados se caen de ahí. A partir de ahí, acuerdan los Estados aceptar todo lo que negocie la Comisión y establecer las obligaciones que establezca el acuerdo para ellos. Y así funciona. Y por tanto, sí pueden actuar individualmente, pero no para resolver el contrato que afecta a todos, pero sí en el caso de que se vean, por ejemplo, en un incumplimiento parcial de una entrega o incluso, bueno, pues una reclamación por daños, por algún defecto, lo pueden hacer individualmente. Eso también lo reconoce el convenio. Pueden actuar individualmente en acciones de cumplimiento específico o de indemnización por daños, pero no para resolver el contrato. De hecho, hubo un tema muy interesante que yo no comparto, en donde se decía que, bueno, realmente el Estado parte a efectos de la Convención de Viena debía ser la Unión Europea.
no los 27 estados, y que por tanto se podía entender que la Unión Europea y el Estado parte, junto a AstraZeneca, estaba domiciliado en Bruselas y que era un contrato de compraventa entre Suecia y Bruselas. A mí eso me parecía excesivo. ¿Por qué? Porque, bueno, los 27 estados son parte, no solamente la Unión Europea. Pero el tema es, desde luego, enormemente interesante. La segunda cuestión creo que sí se podría plantear el día en que empiecen las reclamaciones extracontractuales, porque es posible que aunque es dudoso, porque estarían involucrados también todas las agencias de certificación sanitaria, que haya unas demandas colectivas por los problemas las muertes que ha provocado, que son mínimas en realidad, la vacuna AstraZeneca por causa de la trombosis en menores, sobre todo mujeres menores de 50 años. Que esta es la razón de que la Unión Europea no las vaya a utilizar. Pero no creo que eso se pueda dar en materia contractual, donde cada uno da, digamos, la guerra por su cuenta. Piénsense que la Unión Europea lo único que ha reclamado hasta ahora es el incumplimiento de la obligación de entrega. No ha puesto en duda todavía la calidad de la... Y luego la tercera cuestión que planteas es sumamente interesante. Es cierto que el cumplimiento específico en el Reino Unido hay ciertas excepciones, sobre todo cuando la otra parte no puede buscar una solución de reemplazo en el mercado. Y cuando es un bien específico, un bien determinado. Ahí lo apuntas muy bien en tu pregunta escrita. Lo que pasa es que, claro, el problema de la vacuna es que sí hay reemplazo en el mercado, porque en el mercado hay una enorme opción de vacunas disponibles. No es la única vacuna, la de AstraZeneca. Es más, de ese tipo de vacunas hay 4 o 5 en el mercado. Y eso podría plantear riesgos. Afortunadamente, esa es una hipótesis que se hubiera planteado si la demanda se hubiera planteado en el Reino Unido. Hay una cosa que sí quiero decir porque ha aparecido en el chat y al hilo de lo que decía mi compañero Julio Rivera. La Unión Europea no es partidaria, digamos, de desmontar las patentes. Es partidaria de defender las patentes y no suspender las patentes. Hay que decirlo, en contra de Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Europea ha entregado tantas vacunas a otros países como vacunas ha puesto. Es decir, si han puesto 300 millones de vacunas, ha entregado 300 millones de vacunas a otros países, digamos, en situación menesterosa. Es decir, la opción política de la Unión Europea es no vamos a desmontar las patentes, lo que vamos a hacer es ofrecer vacunas a países que no pueden obtenerlas por razones económicas. Hay, por supuesto, problemas de libre competencia. También había una pregunta por ahí, ¿no?, en relación con las donaciones que hacemos porque pueden vulnerar los derechos económicos de algunos competidores, pero en principio hay hasta una organización ya creada internacionalmente para la distribución de esas vacunas. Y ya digo que las de AstraZeneca van a salir todas, absolutamente todas, camino de Sudamérica. Eso está ya, digamos, políticamente aceptado y se van a entregar. A cualquiera diría que, bueno, que entregamos las vacunas que no queremos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros sí las hemos puesto, pero solo a mayores de 60 años, que es donde la vacuna no produce efectos secundarios. En fin, perdón por la extensión. Muchísimas gracias, doctor Sixto Sánchez Lorenzo. A continuación vamos a habilitar el micrófono a Horacio Ambrosgi, que va a hacer una serie de aportes. Adelante, Horacio. Muchas gracias, Virginia. En primer lugar, le quería hacer una consulta al doctor Sánchez Lorenzo, que escuché con mucha atención, igual que al doctor Julio César Rivera. A mí lo que me preocupa antes del contrato de que usted habló del tema de AstraZeneca es que la EMEA, o la EMA, que es el paralelo del FDA en Europa, no sé si tiene un concepto realmente acabado de lo que son estas pseudo vacunas a mi criterio. El doctor Luc Montagnier, un famoso biólogo e investigador que estuvo vinculado con el descubrimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, ha declarado abiertamente que estos son experimentos inyectables de prueba en humanos con sentido de urgencia. Y realmente me llama mucho la reflexión porque creo que las vacunas tienen un desarrollo mucho más prolongado en el tiempo. Ustedes lo sabrán perfectamente para cantidad de enfermedades que hoy dejaron de ser una endemia o pandemia. Pero mi criterio es el siguiente, mi pregunta es la siguiente.
inmediatamente la Organización Mundial de la Salud salió a decir que todo el mundo tenía que estar vacunado. Ahora bien, le hago una pregunta a criterio. El que se vacunó el 1 de enero de 2020, el 20 de julio del 2021, ¿le sirve esa dosis? Yo diría que no. Han aparecido nuevas cepas, nuevas evoluciones con mayor grado de agresividad y mortandad. Entonces digo, ¿cuál es el criterio de Europa para que apruebe? Porque en esto hay muchos jugadores. Yo digo, y empiezo a nombrar Rusia con la Sputnik 5, China, India, Estados Unidos, Israel y Europa, obviamente con países que investigan mucho, como Francia, Alemania e Italia. Fundamentalmente, ¿no? Desde el punto de vista, siempre hablo de biólogo, farmacología e infectología. Digo, ¿cuál es el criterio? Porque Europa ha sido muy rectora en el tema de grandes investigaciones. Doctor. Es un criterio empírico, estrictamente empírico, y además ex post facto. Por ejemplo, en Europa estamos al 95% de contagio de la variante Delta. ¿De acuerdo? Tenemos un índice de contagio altísimo ahora. En España estamos en un 700, 800, hay territorios de 2000. La presión hospitalaria es mínima. El número de muertos ínfimo. Pero el dato empírico que tenemos es que los ingresados en hospital, no en unidad de cuidados intensivos, solo en hospital, solo el 7% son personas vacunadas. El 93% son personas no vacunadas, con el agravante de que ahora la edad media de ingreso en los hospitales es en torno a 35 años. Y los graves están entre los 12 y los 30 años, en unidad de cuidados intensivos. No tenemos ancianos en las unidades de cuidados intensivos. Claro, los ancianos se vacunaron en España en el mes de enero. Con lo cual eso es un dato empírico. Y claro, eso ahora estamos comprobando el resultado de las vacunas es post facto. Con lo cual, y termino. En España, yo lo comentaba antes de entrar no hay, debe ser el país de hecho hay un territorio en España, hay una región de España que es el país donde se ha vacunado más porcentaje del mundo, ¿no? Que es y en España se calcula que dentro de 2 meses estará vacunada el 95% de la población. O sea, no hay ninguna duda, ningún negacionismo al respecto. Otra cosa es si hará falta, dentro de 6 meses, que es lo que se está planteando, revacunar. Pero lo que sí sabemos es que 6 meses, 7 meses después de la pauta de vacuna a personas de más de 80 años, no están en el hospital. Ese es el dato empírico. Y claro, lo que está haciendo Europa es utilizar esos datos empíricos y trabajar con ellos. Es cierto lo que dice Luc Montagnier, esta es una vacuna que se está experimentando y la estamos experimentando en nosotros, pero hasta ahora está saliendo francamente bien, por lo menos en Europa, francamente bien. ¿Y eso qué está generando? Que el porcentaje de gente reticente a ponerse la vacuna ha disminuido drásticamente. Drásticamente. Y gente que no se quiso poner la vacuna ahora la está pidiendo. No están haciendo como en Rusia, porque en Rusia, ¿qué es lo que hicieron? Decir que si querías tomarte un vodka, tenías que ponerte la vacuna porque no podías entrar en el bar. Y se han vacunado todos los rusos de golpe. Bueno, es una idea, es un incentivo, ¿no? Pero aquí no ha hecho falta. Eso es lo que estamos viendo, Bueno, muchas gracias. Lucía, estás muteada. Ay, disculpen. Les decía que la siguiente pregunta es de Lila Brada, que nos hace 2 preguntas. En primer lugar, en el caso de las donaciones, ¿en qué medida pudieran ser aplicable lo expuesto para la relación contractual que explicó en su exposición? La segunda pregunta dice, las normativas que aplican en el marco de la Unión Europea entre los países miembros, en el caso de la venta de vacunas AstraZeneca a países no miembros de la Unión Europea, aunque estos últimos, como sabemos, no tienen que regirse por esta normativa. ¿Qué valoraciones merece a la extensión o no de la aplicación de la Comisión, si se ha dado algún caso o si considera que pudiera darse, en virtud de generar más garantías por la experiencia que se ha tenido entre los países y como parte de la voluntad que puedan tener los países no miembros? La verdad es que no sé muy bien cómo funciona en la práctica. Lo que sí es que cada Estado no lo hace por su cuenta. Hay una organización específica que es la que se encarga de la exportación de vacunas a estos países,
La Unión Europea acordó realizar esa actividad y, por supuesto, no sigue el régimen contractual. Es decir, lo que hace la Unión Europea es, esas vacunas están pagadas. Esas vacunas no es una donación, no las fabrica la Unión Europea. Esas vacunas las fabrican las farmacéuticas, la Unión Europea las abona al precio pactado, lo que pasa es que en lugar de autoconsumirla, las cede a otros. Y por tanto eso no debería plantear ningún problema. ¿Por qué? Porque esas vacunas ya están pagadas al productor. Y esa es la mentalidad. Entonces se distribuyen en razón de las demandas, de los acuerdos que hay. Mañana van a África, pasado van a países asiáticos y estas pues van a donde las pidan o a donde las quieran. Yo no sé cómo se organiza eso, esa donación, ni cuál es la estructuración de esos mercados y si hay regiones preferentes. La verdad es que no lo sé muy bien, pero supongo que esa información se puede obtener y es perfectamente transparente. Y en la página de la Unión Europea se puede conseguir cuáles son los acuerdos, porque no todos los estados las querrán, pero se ponen a disposición y se distribuyen masivamente. Y eso sí está funcionando bastante bien. Son millones y millones de vacunas las que se entregan, pero son vacunas que están pagadas por los Estados miembros. Los Estados miembros acuerdan no repartirlas, no consumirlas y distribuirlas. De hecho, digamos, la Unión Europea ha contratado 1.000 millones de dosis adicionales a Pfizer. Sí, y la Unión Europea está vacunada casi ya el 60% de la población. El problema de Pfizer es que no se puede distribuir a todos los países por las dificultades que tiene de conservación en frío de esa vacuna. Entonces eso plantea muchos problemas de distribución. Por eso se prefiere, digamos, exportar a determinados países otro tipo de vacunas que no exigen una conservación a 80 grados bajo cero, porque, digamos, la tecnología para eso pues no es muy sencilla. Muchísimas gracias, Sixto. Tenemos una consulta de Victoria Ortiz, si bien no es el tema específico del día, solo por si lo conoce. Nos indica Victoria, me gustaría saber cuál es la situación contractual de AstraZeneca con Argentina, si podría hacer algún aporte o observación. Yo no tengo ni idea, la verdad. Ya tengo bastante con la Unión Europea. No sé cómo habrán hecho el contrato. Lo que sí se sabe ahora, que no sabíamos, porque estaba censurado, pero ahora, como ha salido la sentencia, lo que sí les puedo decir es que nosotros pagamos 800 millones de euros, unos 1.000 millones de dólares. Bueno, no, el dólar está muy pachucho últimamente, quizás 900 millones de dólares para entendernos, por 300 millones de vacunas. A $3 la vacuna. No sé lo que habrán pagado ustedes, pero sí sabemos que alguno pagó mucho más. Y por eso no se suministraron a la Unión Europea. Alguno debió de pagar. Tenemos nuestras sospechas. Primero sospechamos de Israel, luego sospechamos del Reino Unido, porque rápidamente empezaron a recibir esa vacuna. Pero claro, la Unión Europea hizo un contrato muy pronto y entonces obtuvo un buen precio, que eran, ahora sí lo sabemos, 900 millones de dólares por 300 millones de vacunas. Miren ustedes lo que le costó a Argentina, yo no, quizá alguno lo sepa por ahí. No sé si eso es transparente ya o no. Muchas gracias, Sixto, por la respuesta. Tenemos una pregunta más, que es de Luis Alberto Cerval. Dice, ¿quién garantiza el cumplimiento de entrega de las vacunas si una parte no la cumple con esto, no cumple con la obligación? Bueno, al menos en el contrato de la Unión Europea eso está regulado absolutamente. Es decir, hay un mecanismo absolutamente claro. Los estados hacen una orden, tienen unos plazos, la remiten, deben recibir la vacuna, se distribuye de una manera absolutamente proporcional a la población de cada país, y en el momento en que eso dejó de funcionar es cuando empezaron los problemas. Claro, había unos compromisos, había unas fechas de entrega, de producción y de entrega, mensual, quincenal, estaba todo perfectamente regulado. En un momento dado, ¿qué ocurrió? Que AstraZeneca dijo que no podía entregar o cumplir los plazos de entrega porque su
empresa o su fábrica de Bélgica no producía lo suficiente. El problema era que el contrato decía que si una parte no producía lo suficiente, debía estar compensada por cualquier empresa productora que estuviera en la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido a estos efectos. Es decir, que la fábrica del Reino Unido se consideraba Unión Europea a estos efectos. ¿Y cuál era el problema? Que la fábrica del Reino Unido estaba produciendo a tope y por tanto podía subsanar ese déficit de la fábrica belga. Lo que pasa es que estaba entregando las vacunas al Reino Unido, a Boris Johnson. Y ese era el problema. El problema era que esa fábrica tenía que estar cumpliendo con la Unión Europea. Y lo que estaba era cumpliendo con el Reino Unido. No sabemos si a ese precio o a un precio mayor o con otros estados. En ese momento, obviamente, se incumplió el contrato, porque el contrato era así de claro. ¿Qué es lo que decía AstraZeneca? Es que el contrato dice que yo debo cumplir si hago mis mejores esfuerzos. Y lo que dice la Unión Europea, sí, tus mejores esfuerzos, pero no de una fábrica, de todas las fábricas que tienes. Y eso no lo has hecho. ¿Por qué? Porque se lo has dado a un tercero antes de dárselo a la Unión Europea. Y a partir de ahí, demanda y ahí estamos. Muchísimas gracias, Sixto. Tenemos una pregunta más que hace mención en parte a la situación de Argentina, que ya hemos dicho que no es motivo del seminario del día de hoy. Analía Araujo nos consulta si siempre que hablamos de contratos bilaterales, donde hay un verdadero acuerdo entre partes, o si estamos hablando de contratos de adhesión. No, son claramente contratos negociados. Y la negociación, AstraZeneca es una farmacéutica importante y el contrato es un contrato completamente negociado. No es un contrato impuesto por la Unión Europea, y no es así. Es decir, cuando hablamos de grandes multinacionales, tampoco ellas se imponen. ¿Por qué? Hombre, en la Unión Europea y 27 estados, digamos, es algo muy potente. Pero AstraZeneca o Pfizer también son muy potentes y, por tanto, ellos tienen mercado suficiente para negociar. El contrato es perfectamente negociado. Ahora, eso sí, negoció muy bien la Comisión Europea. La Comisión Europea hizo un gran contrato y lo estamos viendo. Hizo sus deberes, está bien asesorada. Hizo un contrato no solamente barato en términos económicos porque lo hizo rápido, sino que está bien amarrado jurídicamente. La regla de competencia, lo hemos visto, la regla de ley aplicable, la regla de liquidación por daños. Es un contrato jurídicamente muy bien hecho. Y ahí se nota, digamos, que la Unión hace la fuerza y que los servicios jurídicos de la Unión Europea son muy potentes. Pero el contrato se negoció individualmente, cláusula por cláusula. Bueno, muchas gracias, doctor Sixto Sánchez Lorenzo. Muchas gracias también al doctor Julio Rivera. No sé si alguno de ustedes quiere agregar, decir algo para concluir. Muchas gracias a todos por poder participar, porque ha sido muy grato y, como siempre, hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos de vuelta por la invitación. Bueno, de esta forma entonces cerramos el espacio de debate y le damos la palabra a la doctora Luciana Scotti. Muchísimas gracias por estas brillantes exposiciones que creo que han motivado muchas reflexiones, muchos pensamientos en un tema que seguramente tiene mucha tela para cortar en un futuro. Esperemos que sea un futuro inmediato y que no tengamos que seguir debatiendo estos temas por mucho tiempo más vinculados a esta pandemia que transitamos. Les agradecemos infinitamente la presencia a todos quienes hayan asistido en el presente encuentro. Tengan en cuenta que para aquellos que pierden total o parcialmente alguno de los encuentros, quedan grabados en el canal de YouTube, subimos con algún mínimo plazo, pero los van a tener todos seguramente en breve tiempo. Por último, invitarlos a nuestro próximo encuentro, en el cual vamos a contar con las exposiciones de la doctora Adriana Dreising de Clor, así como con la de la doctora Nuria González Martín, sobre un tema también de mucho presente, de mucha actualidad, como es la perspectiva de género en materia de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.
los esperamos a todos y todas en esa oportunidad. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y una buena semana.